Hablar de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el departamento de Jutiapa, es también hablar de la Facultad de Humanidades. Dentro de unos días se celebrará una actividad en el departamento de Jutiapa, la cual concentrará a varios miles. Se tiene previsto que son alrededor de 20.000 estudiantes de la Facultad de Humanidades. Estamos en un proceso de entrevista para poder llevar a cabo una recopilación de lo que es la historia de la Facultad de Humanidades. Pero para conocer más sobre historia, qué mejor que un personaje que ha sido un ícono de la Universidad de San Carlos de Guatemala a través de la Facultad de Humanidades en nuestro departamento. Sin más preámbulo, quiero presentarles al licenciado Luis Alfonso de Paz Morales. Licenciado, bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias, licenciado Luis Fernando. Licenciado, nosotros queremos conocer más en relación a las diferentes actividades y conocer también la historia de cómo es que se originaron las secciones departamentales para poder llegar a lo que hoy en día es la Facultad de Humanidades acá en Jutiapa. Muy bien, acá en Jutiapa únicamente también puedo explicar un origen a nivel nacional. Nos gustaría. Sería necesario conocer las raíces del asunto. Ya por el año 1964-65 se inició un programa de especialización para maestros en servicio bajo la responsabilidad de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, EFPEM, que también corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala, y ha sido y sigue siendo la unidad académica responsable de la formación de profesores en todas las especialidades, tanto en el área humanística como en el área científica. En esta oportunidad, en un convenio con el Ministerio de Educación, se iba a estudiar a la ciudad capital. Iban una vez por semana, los fines de semana, todos los maestros en servicio. Dentro de ellos pudiera mencionarle por Jutiapa algunos personajes. Rosaura Castañaza, Manuel Méndez Martí-Corena, Adolfo Trejo, Luis Rafael de Paz, Antonio Recinos, la profesora Guadalupe Carranza, etc. Con el devenir del tiempo hubo ciertas gestiones por parte de esta gente que se le hacía un poco difícil estar viajando a la ciudad capital. Hicieron las gestiones correspondientes y para el año 1968, con acuerdos del Consejo Superior Universitario, en el año 1965, después 1966, y en el año 1968 se dio luz verde a la creación del programa de secciones departamentales de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media para cumplir con el lema Ir y Enseñar a Todos, donde se daba escuela a todos los maestros en servicio del nivel medio, ciclo básico, ciclo diversificado. En este orden de cosas empezaron a fluir los intereses porque querían estudiar todo tipo de profesionales. Antes solamente existía la Escuela de Ciencias Comerciales en Jutiapa. Ahora ya tenemos tantos centros educativos, tanto oficiales como privados, de los cuales se puede disponer. Antes el que no se hacía perito contador tenía que irse de Jutiapa para estudiar magisterio a Jalapa o a Chiquimula, que fueron las escuelas de formación de profesores que se dieron allá por la administración del general Jorge Ubico Castañeda. Se hicieron 6 centros educativos a nivel nacional y dentro de ellos se tuvo la suerte de Jalapa y de Chiquimula. Lamentablemente solamente podían estudiar las personas
que tenían la capacidad económica para hacerlo. La población en general, que estaba en un estatus clase media baja, media, no podía disfrutar de esas oportunidades. Entonces la Universidad de San Carlos, a través de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, inicia los programas de secciones departamentales para capacitar al personal en servicio, pero como repito, estas personas, maestros, bachilleres, contadores, etcétera, tuvieron intención de seguir estudiando. Viene y años posteriores se dio la opción para que toda esta gente también ingresara a estudiar las carreras profesionales para hacer docencia, que son las que formaban regularmente este programa. Jutiapa inició el 23 de marzo del año 1969 bajo la coordinación del recordado mentor Manuel Méndez Marticorena, que en paz descanse. Fue el primer coordinador de sede. Cuando el profesor Manuel Méndez Marticorena emigró a la ciudad capital, dejó en manos del profesor Oscar Manuel Orellana Sandoval la coordinación. Don Oscar Manuel Orellana Sandoval debió entregar esta coordinación por requerimiento de los estudiantes en la Asamblea General. Se la entregó al compañero Luis Arias. El compañero Luis la entregó a los 15 días de haberla recibido al profesor Carlos Humberto Cabrera Rivera, que en paz descanse, quien fungió 2 años en la coordinación hasta el 23 de abril de 1979, cuando fui seleccionado en terna, porque la selección de coordinadores en esa oportunidad se presentaban expedientes, se hacía entrevistas, y en una terna propuesta por la Asamblea Nacional de Asamblea Departamental de Estudiantes, en cada sede iban a conocimiento y a estudio de junta directiva de la Facultad de Humanidades, ya que la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media siempre estuvo adscrita a la Facultad de Humanidades, que fue creada en 1945 por el doctor Juan José Arevalo Bermejo. Entonces, en esa oportunidad eligieron una terna, que en paz descanse el profesor Neftalí Amaya Aguilar, el profesor Ronnie Orozco y su servidor. Y de los 3 fui seleccionado para tomar posesión de esta coordinación el 23 de abril de 1979. A partir de ahí tuve que entregar esta coordinación por instrucciones del señor decano de la época, al licenciado Jorge Rolando Almite Aguilar, el 23 de marzo del año 2008. Por razones de jubilación, ya que la Universidad de San Carlos de Guatemala no acepta profesionales que laboren después de haber cumplido los 65 años de edad, fuimos retirados de esta sede como docentes, como profesores, el licenciado René Palmasoto, y la licenciada Isabel Amparo Recinos de Carrillo Recinos. Fue retirado también el licenciado Jorge Rolando Almite Aguilar y su servidor, que somos de la misma época, y fuimos retirados, jubilados obligadamente a partir del 1 de enero del año 2013, a partir del año 2014. O sea que nosotros laboramos, todos los que estábamos, hasta el 31 de diciembre del año 2013. El 1 de enero del año 2014, el licenciado Jorge Rolando Almite Aguilar le entrega la coordinación al actual coordinador, licenciado Rudy Mauricio Chapeta García, quien es el que al momento
funge en esta sede como coordinador de la Facultad de Humanidades, porque ahora ya no son secciones departamentales, fueron canceladas en base a un acuerdo del ministerio, un acuerdo del Consejo Superior Universitario en el año 2005. Ahora pasan a ser sedes de la Facultad de Humanidades, y todos los estudiantes que funcionan en estas sedes, que antes eran secciones departamentales, que ya no existen, ellos ahora están inscritos en la sede central, solo funcionando en cada una de las sedes que corresponden a los centros educativos que desempeñan estas funciones en cada departamento, municipio o aldea, porque tengo entendido de que ahora son más de 70 sedes las que ha abierto la actual decanatura, la actual administración, y sí se ha dado bastante proliferación de la educación hasta en campos del área rural. Licenciado, ¿cómo era la universidad de 1979? ¿Cómo era su funcionamiento? Empezar por lo bueno. Bueno, es problema y no es problema a la vez. El problema consistía en que acá, en estas sedes, en esta región, no existía el personal capacitado para ejercer docencia universitaria. Entonces todos eran importados, nos traían bueno. Me di el lujo, porque el lujo de ser alumno del doctor Raúl Oseguera Palala, quien fue ministro de Educación de Juan José Arévalo Bermejo y ministro de Relaciones Exteriores de Jacobo Arben Guzmán. Ese hombre, cuando nos daba las charlas, las disertaciones que hacía acá, nos quedábamos con la boca abierta y no sentíamos ni que nos entraban las moscas. Tuve un gran filósofo que nos enseñó los orígenes de las tendencias políticas y sociales: comunismo, socialismo, capitalismo, derecha, izquierda. Juan de Dios González, que en paz descanse. La licenciada Marta Josefina Casali, especializada en pedagogía. Tuvimos buen personal, pero todo era importado. Tuvimos al licenciado Óscar Castillo, tuvimos al licenciado Mariano Federico Ramírez, especializado en investigación. O sea que recibimos frutos poderosos. Por esas sencillas razones que todos los de esa época nos desempeñamos muy pronto como profesores de los programas, ya cuando obtuvimos el grado académico. Este fue un problema, que a la vez nos daba beneficio porque venía un personal muy bien preparado. El problema más grande era que andábamos como judíos errantes, como nómadas, no teníamos sede. Y en todos los lugares a donde íbamos nos pedían. Yo recuerdo que cobraba 50 centavos a la semana a cada estudiante como cuota para funcionamiento, cuota administrativa le llamamos ahora. Y esa cuota yo tenía que darle la mitad al centro educativo donde se nos permitía funcionar. Y todavía sí nos pedían que hiciéramos proyectos, que mire que necesitamos que nos hagan un baño, que nos regalen 2 sanitarios, y tenemos ejemplos. Por ejemplo, aquí en el Instituto Magisterio de Junio, donde venimos a terminar, después de que la Universidad de Rafael Andívar nos echó prácticamente del Instituto Experimental. Esta es una historia muy bonita. Estuvimos, no nos cabían los estudiantes, al estilo como está la Mariano Vargas ahorita, que ocupa casi todos los centros educativos, los edificios. Así estaba la Facultad de Humanidades, la Escuela de Formación Profesional de la Media antes. Y teníamos en esa época una cantidad de estudiantes que pasaban los 700, 800 estudiantes, tal vez más. Teníamos estudiantes en la Escuela del Cóndor, donde tuve a dicha con mis estudiantes organizar la Casa de la Cultura, fundar la Casa de la Cultura de Cotiama. Estuve en la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales. Nos sacaron esta es la historia real. Nos sacaron, recuerdo al maestro, no voy a decir el nombre, la directora en esa oportunidad, ella era estudiante de ahí, pero siempre hay ¿cómo dicen? Un pelo en la sopa y una mosca en los frijoles. Siempre habían estudiantes, ovejas negras, y destruyeron algunas cosas y nos mandaron patitas a la calle de la Escuela del Cóndor. Luego nos venimos a la Escuela de Comercio y las autoridades nos pidieron que les
remodificáramos todo el sistema eléctrico y era un gran capital y nosotros pues no teníamos ni para subsistir ni para funcionar, tuvimos que irnos también. Nos fuimos al Instituto Experimental donde funcionamos durante muchos años. Cuando estábamos en estas funciones, el profesor Luis Rafael de Paz Lemos era el director y me mandó a llamar en una oportunidad, una mañana, y me recuerdo que en paz descanse la licenciada Lidia Medina Lucas llegó a solicitar autorización para poder funcionar porque la ley de uso de edificios escolares del Ministerio de Educación no permitía que funcionaran centros educativos privados ni universidades privadas. Solamente la Universidad de San Carlos como Universidad Nacional tenía el privilegio de utilizar los centros educativos del Estado. Pero en esa oportunidad el licenciado Miguel Ángel Chacón Arroyo era alto funcionario en el Ministerio de Educación y como él laboraba en la Universidad Rafael Landívar, cambió el reglamento de uso de edificios escolares hasta la fecha. Él fue el que le dio permiso, la permisividad de que las universidades privadas utilizaran los centros educativos, los edificios, las infraestructuras. Y como nosotros no dábamos mayor cosa, ellos pagaron más, pagaron mejor. Me llamaron para considerar si yo estaba de acuerdo en que funcionara la Universidad Rafael Landívar. Lógicamente siempre me gustó luchar por la educación de un pueblo. Vine y acepté, porque nosotros teníamos el acuerdo ministerial donde teníamos que funcionar. Y le dimos cabida a la Universidad Rafael Landívar. Ellos empezaron a disparar económicamente bastante fuerte y nosotros no podíamos. A raíz de que teníamos lleno casi todo el Instituto Experimental de gente, al extremo de que utilizábamos hasta salón de conferencias, como habla. Era muy floreciente en ese tiempo la Universidad de San Carlos de Chiapa. Y resulta de que en un mes de enero, cuando nos presentamos, nos tenían cerrada la puerta. Todavía guardo de recuerdo, si hubiera traído el papelito, si hubiera sabido su pregunta. El papelito que me envió el señor director de esa época en el centro, que en paz descanse, donde solo me autorizaba 2 aulas, me autorizaba el salón de conferencias cuando no lo utilizara la Rafael Landívar. En esa oportunidad recuerdo que el profesor, hoy abogado, Sergio Alfredo Lemus Campos, era director del Instituto de Magisterio 2 de Junio y nos fuimos a la calle sin tener a dónde. Y con el respeto de la audiencia, me dijo, estaba a la par mía en el portón del experimental y no podíamos entrar un sábado. Y me dijo, no se ahueve, Huicho, vámonos para el Instituto 2 de Junio, que es el Instituto del Pueblo. Y así fue como salvamos el funcionamiento de la sede en Jutiapa. Nos venimos al 2 de junio, ahí estuvimos muchos años, fueron muy benevolentes con nosotros el profesor Freddy Lemos, y yo me vi en la gran necesidad, con ese gran peso sobre mis espaldas, y empecé a gestionar un terreno para construir un edificio. Haciendo esas gestiones en la administración de don Oscar Emilio Méndez Orozco como alcalde, me vine a dar cuenta que había una gestión anterior donde la profesora Blanca Salguero de Rojas era miembro de la Asociación de Estudiantes y el profesor Neftalí Amaya Aguilar era el presidente de la Asociación de Estudiantes. Habían hecho gestiones. Y el área que les habían cedido a ellos allá por el año 1976 fue la del 2 de junio. Pero lamentablemente el Consejo Superior Universitario nunca aceptó la donación, nunca lo metieron en agenda. Cuando el terremoto se vino el 2 de junio para acá, que también luché por ese instituto, soy uno de los cofundadores a la par de Fausto Petonio Reyes Lucero y de Walter Martínez. Lo escrituró don Celso Godoy, que en paz descanse, presidente del Patronato de Padres de Familia de Junio, con don Jorge Castañeda, con Reinita Lemus, que eran miembros del Patronato de Padres de Familia de Junio, escrituraron ahí y no dejaron sin nada. Cuando me di cuenta de esto, me vine a hacer cargo de aquí donde estamos ahora, eran unos barrancos muy profundos y tuve que botar 2 cerros para poder nivelar. Luego la universidad nos autorizó 150,000 quetzales para construir un edificio en aquel tiempo. Roderico Segura era el rector de la universidad cuando nos invade Radio Tamazulapa las instalaciones, y como yo ya tenía las terrazas hechas niveladas,
Solo vinieron a instalar la torre de radio Tamaulipas. Y luego aparecieron con un documento ficticio, ¿no? 7 años de lucha de mi bolsa. Y quiero agradecer públicamente que parte de esa ganancia, porque logramos ganar el juicio, el licenciado Eideman Vázquez, que me ayudaba, el licenciado Carlos Cámara Santos y el licenciado Arnaldo Menco Chicas, que me regalaban las firmas. Y toda la lucha contra esa invasión fue pagada de mi bolsa. Hasta me iban a meter a la cárcel porque me acusaron por ahí de que quería asesinar a alguien, cosa muy falsa, ¿no? Y yo luego me sacaron en la radio, decían que yo tenía este terreno a mi nombre y que yo me había robado los bienes del pueblo y que era mentira para la universidad. Me recordé de las palabras del comandante Fidel Castro Ruz cuando la invasión al cuartel Moncada, porque luego del 59 a su triunfo en 1961-62 él hizo pactos con la Unión Soviética cuando la instalación de misiles en Cuba, con la administración de John Fitzgerald Kennedy como presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando lo juzgaron porque había instaurado el comunismo en la isla, Fidel Castro dijo: la historia me absolverá, y a mí me está absorbiendo la historia hoy. Aquí está esta obra, yo ya estoy fuera de trincheras, estoy viendo pasar el cortejo, una vida contemplativa, y aquí está a nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este edificio es una obra que costó sacrificio, 36 años de lucha. Tengo 67 años y luché 36 años por construir este edificio para la Universidad de San Carlos. Licenciado, la primera sede de la universidad para FPEN, entonces fue el Instituto Experimental. Sí, el Instituto Experimental. Después del Instituto Experimental, por esta situación que se da con No fue el Instituto Experimental. Me parece que funcionaron en la escuela Lorenzo Montúfar. El Instituto Experimental, el proyecto de programas de extensiones experimentales surgió en la administración del general Carlos Manuel Arana Osorio. Es una idea del ministro de Educación de él, Alejandro Maldonado Aguirre, entre el año 70 y 74. Ahí fueron los experimentales. Primer sede entonces, Escuela Montúfar. La Montúfar, sí. Seguidamente, Instituto Experimental. Sí, ¿Hubo alguna otra sede? Hubo varias sedes. Pues. Nosotros llegamos al Instituto Experimental, le voy a decir, como en el año aproximadamente, la administración del licenciado Carlos Humberto Cabrera Rivera, Oscar Manuel Orellana Sandoval, allá por el año 1976, 75, llegamos al Instituto Experimental. Se crea el edificio de la Facultad de Humanidades. Sí, donde usted era presidente de la Asociación de Estudiantes y fue con esa, que no lo olvido, ahí están las fotografías, donde se dignó a proporcionar los primeros 200 pupitres, si no ando mal, o 300, que hizo las gestiones, y con el dinero de los estudiantes de la cuota estudiantil, usted se fue con su gente a Guatemala a comprar los pupitres. Ahí está la foto donde los están bajando, porque no teníamos ni dónde sentarnos. Fue en el año 2001, el mes de junio del año 2001, cuando nos venimos, se inauguró acá, y nos venimos, que nos entregaron esto sin banquetas, sin drenajes, sin muros, sin gradas, sin nada. Y en eso pues consistió mi lucha, y toda la cuota administrativa de mis estudiantes la fui invirtiendo hasta el día de hoy, que este edificio tiene un valor de más de 3 millones. Dentro de esa historia también hay otra fecha importante. Nos gustaría saber, en función de la actividad que se va a realizar próximamente, muy bien. Y nos gustaría conocer, porque hay ciertas dudas en realidad sobre el mismo nombre de dicha actividad. Sí. Hay personas que lo mencionan como Encuentro Nacional de Secciones Departamentales, pero con el nombre también queremos conocer un poquito de la historia. Bueno, sí. Le voy a comentar, siempre he sido muy acucioso y siempre me ha gustado hacer algo en la vida.
No quiero irme, ya tengo corto mi tiempo para rendir cuentas, pero no quiero irme sin dejar más, y cada día quiero más y más dejar a mi pueblo, a mi gente. Y en esa oportunidad, con los muchachos, y usted era uno también, salíamos 2 veces de excursión al año. Era algo maravilloso. Yo les explicaba antes en qué consistía, dónde íbamos a ir, o sea, aplicaba todas las técnicas y todos los métodos científicos para llevarlos a una excursión, no solo llevar a que se metieran al agua, como van ahora, y se van los muchachitos y se tiran al agua y se ahogan. Pues hombre, como ustedes ya sabían a dónde iban, qué iban a ver, y lo importante en cada excursión les decía siempre, lo primero que hay que visitar es la plaza y la iglesia, porque ahí está el origen de la cultura de un pueblo. Y así me lo llevaba. En una ocasión dije, pero si somos tan grandes, habían 23 secciones departamentales, somos tan grandes, ¿y cómo hiciera yo para juntar a toda esta gente? Recuerdo que pasé una noche en desvelo, pasé otra, como 5 noches pensando cómo hacer para hacer una actividad de envergadura a nivel nacional, con todos los estudiantes de las 23 secciones. Y en un mes de octubre del año 1988, me hacía falta como 3 días para ir a una reunión mensual de coordinadores de sedes, de secciones departamentales de Guatemala, y llevé la idea, llevé la inquietud, la planteé. Y en esa ocasión me apoyó, hoy licenciado, en ese tiempo estudiante, Francisco Hernández, coordinador de Escuintla, el famoso Chico Pancho. Y Oscar Hugo López, hoy doctor en educación, que fue 2 periodos director de la Escuela de Formación Profesional de Enseñanza Media, era el coordinador de Huehuetenango. Y entre los 3 nos sentamos a planificar. Y la filosofía de esta, en primer lugar el nombre, usted me dice, siempre peleé, porque figúrese que hace unos 6 años atrás empezaron a cambiarle el nombre. Yo fui a un encuentro y vi una manta que decía Juegos Nacionales. Y esto no se trataba de juegos. La filosofía de encuentros nacionales de secciones departamentales. Cuando desaparecieron las secciones departamentales, dimos en llamarle encuentros nacionales humanistas. Y yo no sé por qué le han cambiado el nombre, pero es decisión de las autoridades unilateralmente. Y esta es una actividad de todos los coordinadores. ¿Qué sucedió? La filosofía era convivencia, no competencia. No podía participar en una actividad deportiva un personaje que no fuera estudiante, perdiéramos o ganáramos. Ahora se ha distorsionado un poquitín. En el tercer encuentro en Huehuetenango, por ejemplo, quieren los trofeos y nos pusieron la selección de Chantla en fútbol, porque Jutiapa siempre arrasaba con todos los trofeos, siempre íbamos con amor, llevábamos buen personal, buen elemento, buen recurso, disciplinados. El problema es de que como era bueno Jutiapa, siempre nos ponían gente en Cobán, extraña, nos pusieron seleccionados, 4 seleccionados del Deportivo aquel de Izabal. Y así, y nunca nos ganaron, ni con esa gente. Entonces, todas esas trampas nosotros las empezamos a tratar de tapar, porque el objetivo era convivencia, no competencia, respetar los procesos y proyectos culturales de cada uno de los lugares, identificarnos entre nosotros, hacer amistad, simpatía y empatía. Esa fue la filosofía con la que se fundaron los encuentros nacionales de secciones departamentales. ¿Por qué encuentros? Porque ahí había de todo. Ahí tenemos fotografías donde se sorteaba en la sesión de coordinadores y tocaba la sección que debía presentar una actividad cultural, otra deportiva, otra artística, y hacíamos una velada completa donde todas las secciones participaban. Algo muy maravilloso, pues. Juegos, al hablar de juegos es solamente jugar. Sin embargo, a veces las autoridades, me recuerdo en épocas pasadas cuando yo trabajaba todavía en estas actividades, las autoridades nos pedían que asistiéramos los docentes, los profesores, a una actividad de capacitación. Empezaron a dar capacitaciones, el tiempo no alcanzaba, yo nunca fui porque yo nunca me desprendí de mis estudiantes. Yo andaba con ellos donde ellos andaban jugando.
Entonces esas fueron las distorsiones que le dieron a la actividad. Y hace unos 6, 7 años atrás aproximadamente, yo fui a la última actividad porque he dejado de ir a 3. Fui a la última actividad y encontré la manta que decía Juegos Nacionales. Son encuentros nacionales. Ellos, las autoridades, dijeron que se llamaban juegos. Ahora me dicen, muchachos, no es así. Tienen que colocar encuentro. Y me dicen, el señor decano emitió una resolución, no sé quién de los dos, si el finado o el actual, una resolución de junta directiva donde se le llama juegos. Y ese es el problema. Ese es el problema de nuestros pueblos. Si hay una estatua de Lenin, de Stalin, de todos esos grandes personajes rusos, que nosotros hablamos en bien, hablamos en mal, depende de nuestra capacidad intelectual, nuestro conocimiento político. No, quitémosle el nombre y pongámosle otro. Tienen que perdurar para mí las obras de los nombres que se le colocaron originalmente, porque esa es historia. Hay que averiguar por qué le pusieron el nombre de fulano de tal. ¿Por qué se llama Lorenzo Montúfar, la escuela de acá? ¿Por qué se llama Salomón Carrillo Ramírez? ¿Quiénes fueron ellos? La honra se la da el personaje al centro educativo, no se la da el centro educativo al personaje. Licenciado, ¿cuál fue la primera serie? La primera serie, mire, le voy a regalar una playera aquí ante cámaras. Mandé a hacer una mi playera para regalarle a los amigos, de las que siempre acostumbro. Y aquí está la respuesta. Aquí le puse 27 años de convivencia, 1989-2015. Encuentro Nacional Humanista, porque así se debe de llamar. Estoy contra las autoridades si quieren, pero sí soy. Jutiapa 2015. Y aquí está mi pensamiento. Para honrar nuestro patrimonio, no olvidemos la historia. Luis de Paz, fundador. El primer encuentro fue en 1989 en Escuintla, el segundo en 1990 en Jutiapa. Usted me dirá, y si usted fue el fundador, ¿por qué lo hizo después? Hay una historia muy bonita que le podemos platicar. El tercer encuentro en Huehuetenango, los dos cofundadores y el fundador, tomamos los 3, y de ahí se disparó hasta el día de hoy, Jutiapa 2015. Aquí tenemos a nuestra hermosa Chabela, con su sombrero jutiapaneco, con sus balones, y aquí está su servidor, sosteniendo el pergamino con todos los encuentros. Y por si fuera poco, siempre doy escuela en mis pensamientos. Humanistas en acción, esos somos. El símbolo que identifica la USAC, y aquí está un pensamiento de su servidor, de los últimos, tengo infinidad de pensamientos. El apocalipsis de la educación es la falta de mística en el docente. ¿Qué es mística? El maestro sin mística no es maestro, no enseña como debe ser. Y les tengo una para aquellos personajes que a veces están arriba y tienen demasiado poder, demasiado autoridad y se cegan con el poder. Si quieres ser ave, vuela. Si quieres ser gusano, arrástrate. Pero no grites cuando te aplasten. Emiliano Zapata, de la Revolución Mexicana. Y este es el último que hice hace 5 días. Ese soy yo. Viviré siempre como varón de principios. Seré intocable a la codicia de los hombres. Respetaré la verdad de cada humano, porque la verdad es relativa. Forjaré mi carácter según las circunstancias y volaré libre en la introspección de mis pensamientos. Es suya, licenciado Luis. Gracias, licenciado. Como un recuerdo de las que vamos a regalar ahora, no es la oficial del evento. Esa es una playera que yo estoy haciendo en reconocimiento que a los 26 años ha vuelto. Es el encuentro número 27, ¿no? Sí, así es. Nosotros fuimos los segundos. A los 26 años volvieron los encuentros a Jutiapa. 26 años después, ¿cuál es ese sentimiento? Muy grande, muy hermoso. Saber que se inició algo con una ideología positiva, con una ideología de comunicación, Sí, eso fue. de convivencia. ¿Qué se siente 26 años después, tomando en cuenta que fue el creador de estas actividades? Mire, me siento honrado y orgulloso, no con un orgullo bajo, orgulloso de ver que por mi pensamiento existe la capacidad. Cuando el segundo encuentro en Jutiapa, nos reunimos 5.400 estudiantes y eran 23 secciones. Ahora, dudo yo que sean menos de 10.000, 12.000 los que vengan. Es grande.
¿Quién maneja todo ese poder, esa autoridad? Son los personajes de turno. Pero aquí está el que soñó con eso. Mis sueños se hicieron realidad. Soñé con tener un edificio y con sostener la Facultad de Humanidades, que nos fue cerrada, por cierto, en el año 2006. No sé si conoces esa historia, es importante. Jutiapa hubiera tenido un elefante blanco, se hubiera quedado solo la infraestructura y no funcionara la Facultad de Humanidades aquí. En esa época, por razones políticas, el actual alcalde de Santa Catarina Mita, que ya lleva como 5 periodos, 4, que fue alumno de aquí, fue mi compañero de estudio, le pidió al decano que cerrara la sede de aquí y se la llevara para Santa Catarina Mita. Fue en el año 2006. En el 2007 ya no me inscribieron aquí primer ingreso. En el 2008 igual. A raíz del fallecimiento del anterior decano, el actual decano, en el año 2009 me citó. En el año 2008, fue a finales de 2008, y me pidió a favor que ya no inscribiera con el Centro Universitario de Jalapa. Por eso fue que traje el Centro Universitario de Jalapa. Como me cerraron de allá, lo traje de Jalapa. No dejé morir la educación en Jutiapa. Y esto, un trauma sentimental, espiritual, lo que usted quiera saber. 36 años de lucha dejé acá y dejar el edificio solo y perdido. Por eso es que yo me oponía a que se fuera la sede para Santa Catarina Mita. Usted lo recuerda porque era estudiante. ¿Por qué peleaba yo? Si no había necesidad de cerrar Jutiapa para llevársela para Santa Catarina Mita. Mire el actual decano, 73 sedes lleva allá y no ha cerrado ni una. Él abriendo está. ¿Y por qué querían cerrar Jutiapa? Si este era el ícono. Le quiero comentar que esta sede fue la perla preciosa entre el fango. Cuando Rubén Darío, esos pensamientos, Rubén Darío le gustaba los traguitos igual que nosotros, ¿no? Que en paz descanse. Un gran personaje que vivió enfrente de la Escuela Federal de Jutiapa, secretario general del Partido Revolucionario, cuando MLN-PR había ideologías. Ese señor estaba con Rubén Darío en Guatemala. Rubén Darío salió, ya no aguantó y se quedó tirado en un charco. Y pasó una señora, de esas señoras así mero fufurufas. ¡Ay! Dijo, qué bolo más asqueroso. Y Rubén Darío, con la zumba que tenía, solo abrió un ojo y le dijo, el oro siendo oro, hasta entre el fango brilla. Esa es la historia que nos ha traído a luchar por esto. 12 años me costó fundar y traer el Centro Universitario de Jutiapa. 12 años luché por eso. Empecé a pelear con el apoyo del licenciado Mario Estrada y Estrada cuando hicimos el primer estudio de factibilidad y viabilidad y salieron las carreras de Derecho, de Administración de Empresas y de Agronomía. Esas eran las 3 carreras que ganaron aquí. El licenciado Mario Estrada colaboró, él fue el que hizo el estudio, y el profesor Edwin Humberto Lemus era el alcalde de Jutiapa, él me apoyó y así empezamos la lucha. Y el doctor Luis Alfonso Leal Monterroso, yo trabajé la campaña con él luchando por el centro. Cuando terminó la campaña me dijo, Luis, se va conmigo a trabajar tiempo completo a la capital. Doctor, no quiero las 8 horas, imagínese lo que perdí, porque me jubilé con 5 horas. Deme el centro universitario y la carrera de Derecho, usted ya sabe esa historia. Traje Derecho, no se lo quisieron dar en la Facultad de Derecho. Entonces me dijo, no se preocupe Luis, que es un compromiso político. Se lo voy a llevar del Centro Universitario de Jalapa. Y me lo trajo. Lo que pasó, usted lo conoce mejor que yo. Fue un desorden, un descuido grandísimo y muchos que, lamento yo, se fueron por donde no iban. Cuando fueron a luchar, fueron a buscar a un diputado en vez de ir al Consejo Superior, agarraron otros rumbos. Y yo todavía se los dije, perdieron sus cursos porque el personaje, el que estaba de director del centro universitario, este señor no los inscribió. ¿Qué se hizo el dinero? No me pregunte porque no me van a acusar de difamación y calumnia, ¿verdad? Pero la verdad es que ustedes pagaron y no fueron inscritos. Entonces yo he luchado pues, por este pueblo. Lamentablemente a veces, no le voy a decir que me reconozcan a mí, no hay reconocimiento a la obra que se hace. He dejado obras donde me da tristeza. Cuando fundé la Casa de la Cultura me costó un triunfo. Y no voy a decir nombres, pero profesionales de gran envergadura aquí en Jutiapa se opusieron a la fundación de la Casa de la Cultura. Y la fundé contra la voluntad de ellos. 46 años tienen los arbolitos del Cerro de la Cruz. Tenía yo 18 años, 17 años en el grupo Scout cuando hice ese proyecto. ¿Quién fue mi mano derecha?
el profesor Osvaldo Pereira Martínez. Él me coordinó y el jefe de la zona vial, el jefe de la zona militar en ese tiempo. Me dieron los soldados y me dieron todos los trabajadores, peones de caminos, y todos ellos hollaron el cerro. Y para un día de largo el profesor Osvaldo Pereira me apoyó. Él coordinó con las escuelas y todos los estudiantes y los scouts sembramos esos palos hace 46 años, por cumplir 47 años hoy en junio. Esa edad tienen esos árboles. Cuando vi que estaban repartiendo y repartiendo, me fui en la administración de Edwin Humberto Lemos Morales, Chiquito Lemos, y le exigí, como ciudadano, que le propusiera al Consejo Superior, al Consejo Municipal, crear área de reserva forestal ese cerro, y está declarado. O sea que lo que han hecho los alcaldes posterior a esa declaración, no voy a decir que la gente tenga necesidad, pero hay que buscarle el lugar adecuado. Es el único pulmón de la ciudad. Licenciado, ¿tuviera Jutiapa un centro regional? ¿Un centro regional universitario? No, ya no se acostumbran. Ahora lo que hicieron fue poner un centro en cada departamento. Centros regionales habían, el centro regional de Jalapa, otra historia le quiero comentar. El centro universitario de Jalapa, que era centro regional antes, Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa, iba a ser fundado aquí. El doctor Yafet Ernesto Cabrera Franco, que era el rector en esa época, me lo mandó a ofrecer con Freddy Valiente, que en paz descanse, porque trabajé la campaña de él a cambio de que me hicieran el centro aquí, y me lo mandó a ofrecer antes de construir el edificio. Entonces me dijo el doctor Yafet Ernesto Cabrera Franco, para un 14 de noviembre, estábamos en plena feria, el mismo año que murió en el accidente aéreo Freddy Valiente. Él era amigo personal del doctor y con él me mandó a decir, nos encontramos en la presentación del ganado con Hugo Valiente, y ahí me dieron la noticia. Pero tenía que traerme la gente allá porque no habían estudiantes y tenía que funcionar aquí. Y el único centro educativo en el que podíamos disponer en ese momento era la Escuela de Comercio, y no nos autorizaron ni la Escuela de Comercio ni el experimental para funcionar. Por esa razón se perdió el centro universitario de Jalapa en Jutiapa. Nosotros en Jutiapa tuviéramos centro universitario desde hace un resto de años con un edificio de calidad, lamentablemente. Ahora miren, 3 millones de quetzales para cada centro universitario. Todos construyeron, solo Jutiapa no. Yo me pregunto por qué. Ha habido un medio de comunicación social que ha entrevistado al señor director del centro, y él dice que tiene un enemigo que lo ponen mal. Yo sé que se refiere a mi persona. Mejor debería decir Luis Alfonso de Paz Morales. Yo a él no le hago daño, no soy enemigo de él, pero ¿por qué no le da razón y respuesta al pueblo por qué razón no construyó en Jutiapa con esos 3 millones? Si yo le ofrecí acá y no quiso recibirme el edificio, se fue a alquilar el experimental y la escuela federal, cuando que yo soy el promotor. Yo tengo los papeles cuando gestionamos ese centro, y anduve recorriendo todo el departamento, y tengo una fotocopia cuando gestioné el centro, y así fue un compromiso político con el doctor Yafet Ernesto Cabrera Franco, la avenida del Centro Universitario de Jutiapa. Trabajé 12 años para el centro universitario y trabajé 36 años para este edificio y para mantener la Universidad de San Carlos de Jutiapa. Esa es la historia. Ahora, los encuentros, lógico, ya le dije cómo está la situación. Yo sigo pensando que son encuentros, esa fue mi idea, esa fue mi mentalidad, y como le decía, ahora le cambian el nombre. Lo que se hace perder, ¿qué es? Nuestro patrimonio, nuestro legado. Le están cambiando nombre a una actividad que no se llama así, porque no solo a jugar bien. Hay interrelaciones cívicas, culturales, deportivas, profesionales, hay amistad, simpatía, convivencia. ¿Ah? Mucha gente se pregunta por qué, si la idea se generó en Jutiapa, por qué precisamente se inauguraron estos encuentros en Escuintla. Vea, licenciado, esta es una situación muy bonita. En Jutiapa iban a ser, lógico, yo fui el fundador, ¿no? Pero en ese tiempo estaba Vinicio Cerezo Arévalo de presidente, era su último año, parece. Y estaba el ministro de Educación de Vinicio Cerezo, y él era amigo personal del coordinador de Escuintla.
Figúrese que me dijo, vos Luis, dame la oportunidad a mí. No fleté, le dije, yo tengo el privilegio que empiecen en mi pueblo. No, fíjate, me dijo que el licenciado, olvido el nombre por el momento, empieza con D el apellido. El ministro de Educación me ofrece financiarme todo, si lo hacemos un escuintle. Parece que ese ministro era escuintleco. Bueno, quiero también bautizar la sede con el nombre de nuestro personaje, porque todas las sedes tienen que ser bautizadas. Yo accedí, porque todos los estudiantes, era primera experiencia, y todos los estudiantes íbamos a tener comida y bebida los 3 tiempos, los 3 días. ¿De dónde sacó el dinero el ministro? No me pregunte, pero los estudiantes lo único que hicimos fue pagar el pasaje. Y comimos y bebimos de regalado, con todas las atenciones del caso. Pero me comprometió, porque en el segundo encuentro yo tuve que hacer lo mismo. Y son las únicas 2 sedes donde se le ha dado a comer a toda la gente. Desayuno, almuerzo y cena. Recuerdo que Jacaltenango se fue el día lunes. Iban todos pobrecitos en el bus, porque imagínense hasta Jacaltenango, no quisieron salir el domingo en la tarde. Y todavía les mandé a hacer una olla de sándwiches de jamón prensado para que fueran comiendo en el camino. Cuando se dice huelga de dolores, ¿qué sentimientos o qué emociones vienen a su mente? También fui el organizador de la primera huelga aquí. Recuerdo que en ese tiempo era estudiante de primer ingreso del licenciado Don Estuardo Sandoval Medina. Ese es el año de la huelga. Y de la zona militar nos mandaron un camión cargado de soldados, donde la profesora Raquel Ruano de Lemus. Ahí tenían el camión parqueado esperando que pasáramos y nos iban a meter al camión, nos iban a dar la zona todos los encapuchados. Ya teníamos las carrozas hechas en el experimental. Cuando regresé, don Ronnie Sandoval, enojado, molesto conmigo porque ya tenía su carroza hecha. Le explicaba yo y no había manera. Había una alumna que trajo la noticia, y si salimos esa vez, esa fue la primera, no salió. Si salimos esa vez, a saber cuántos desaparecidos hubiéramos salido. Las administraciones de Lucas y de todos ellos, ¿no? La dejamos para el próximo año. Entonces, con una promesa, hicimos una reunión y les dije, bueno, compañero, esto y esto pasó el año pasado. Hoy la sacamos porque la sacamos, porque Jutiapa tiene que tener tradición, tiene que tener historia, Jutiapa. Porque Jutiapa es un pueblo comercial donde viene gente de todos lados, pero nadie respeta nada. Tiran la basura donde les da la gana, construyen como les da la gana. Y entonces es gente que solo viene a hacer dinero, a hacer comercio. No hace nada por su pueblo. Y por cierto, que le voy a decir, dirán, ¿y por qué está hablando así? También él es tirado como onda. Pero yo sí le he dejado a mi pueblo, ¿no? Vine de la edad de 13 años a Jutiapa. Y le he dejado mucho. Entonces sacamos la huelga de dolores. Y es un sentimiento grande porque ya estoy afuera. Pero gracias al coordinador de la época, el licenciado Rudy Chapeta, él siempre me ha invitado a participar en las actividades y siempre salgo o con mi capucha o salgo con mi carroza. Este año saqué una carroza y les hice invitación a un montón de amigos, exalumnos, que yo le llamo los huelgueros eternos, huelgueros por siempre, pero solamente tuve respuesta de 3, los demás brillaron por su ausencia. Hubiera querido tener a todos los exalumnos en mi carroza esta vez. Espero que los años que me faltan, si me siguen dando participación, aunque yo soy el creador de todo esto, sé que tengo el derecho moral, me asiste mi derecho, pero yo siempre por respeto espero la invitación de las autoridades de turno, porque así debe de ser, hay que respetar las autoridades. ¿Cuántos años de participar en la huelga de dolores acá en Jutiapa? ¿Cuántos años de participar en la huelga de dolores acá en Jutiapa? Yo nunca he dejado de participar, bueno, yo fui el organizador y desde la primera vez. ¿Solo en una ocasión se detuvo la salida de la huelga? La primera. La primera. Desde entonces no ha habido otro. No ha habido todo. Únicamente cambiamos de recorrido hace como 4 años, 3 años. 4 años hace que me ha recorrido, porque cuando pasábamos frente al edificio donde funcionaba la Universidad Mariano Gálvez, los señoritos esos nos tiraban botes de agua llenos, nos tiraban de todo. Y en esa ocasión, hace 4 años, destruyeron una computadora que iba manipulando un encargado de sonido de una carroza. Por no entrar en conflicto con ellos, usted sabe que los alcaldistas también somos
cabales, ¿no? Pero dispusimos, digo, porque el licenciado Jorge Admiti era el coordinador y él me dio parte a mí para participar. Dispusimos cambiar el recorrido y no pasar por ahí enfrente. Ahora la sacamos aquí recto. ¿Sobre el Cóndor? Por la Escuela del Cóndor para arriba y cruzamos el mismo rumbo, solo obviamos esto. Incluso le quiero decir que la gente que más nos apoyaba y siempre nos apoyó mucho fueron los del barrio este que le llaman Barrio Alegre, no sé. Sí, sí. Y me vinieron a protestar y a reclamar cuando se hizo el cambio de recorrido, y yo les aclaré, les expliqué. Otra situación era que no tuvimos la participación de las autoridades, pedíamos autorización para que nos fueran liberando las calles por ser autoridades, y en el mercado era una trabazón de la madre, y como iban carrozas grandes, siempre se trababan. Esa es la razón por la que cambiamos el recorrido, pero la huelga nunca va a fallar. Licenciado, la experiencia más agradable dentro de la universidad, no puedo decir facultad porque cuando uno está en una facultad pertenece en realidad a la universidad. A la Universidad de San Carlos, sí. ¿Cuál es su experiencia más agradable hasta el momento en la facultad? Bueno, en la universidad, perdón. Y luego también quisiera conocer la experiencia más triste. Bueno, la experiencia más agradable ahorita que estoy afuera, ahorita que me acaba de suceder, que todos aquellos, porque yo siempre fui estricto y tuve algunos enemigos gratuitos porque nunca regalé cursos, los hice trabajar. Mis alumnos siempre ganaban, pero siempre salían sabiendo, porque yo los apretaba en proceso. Para mí, un papelito que se llamaba prueba final o prueba parcial no tenía validez. La experiencia agradable fue de que siempre en primer lugar, no es mi vocación ser maestro. La necesidad me hizo llegar a ser maestro, pero como aprendí en el movimiento Scout, al que pertenecí toda mi vida, hacer las cosas bien hechas, en orden y completas. Y yo daba una educación integral. Me decían algunos compañeros: vos, Luis, es que vos estás tratándolos como adolescentes, estás tratándolos como niños. Bueno, vienen aquí mal formados, mal informados de la primaria, del básico, del diversificado. Aquí hay unos profesionales que son maestros y vienen a la universidad y no saben leer y escribir. No conocen ni los signos de puntuación, y usted sabe que una coma significa hasta la vida o muerte de un personaje, como sucedió en la administración del general Portubico, que aquí en Jutiapa iban a fusilar a un personaje y el cuate de él era el encargado de mandar la información a Ubico que iban a fusilar a fulano tal por tal razón, y solo le cambió del lugar la coma y decía no lo fusilen, y la orden era fusilen, y le salvó la vida al amigo. Entonces, eso lo debe aprender un profesional. Escribir vaca con B de burro. Yo soy enemigo de esas bobadas de la tecnología de punta, que con una K, que estamos distorsionando el lenguaje, la academia la estamos distorsionando. Yo escribo en Facebook, pero yo escribo en Facebook solo asuntos importantes. Comparto todas las noticias educativas formativas y no escribo esas bobadas como que escriben con signos. Después no saben ni con qué letras se escribe burro. Vaca con B grande y burro con B pequeña. Esa es la juventud de hoy, porque andan con el aparato. Aquí tenemos un caso, tal vez me distorsiona un poco del tema, pero es triste. Y ahí sí, mi experiencia más triste va a ser esta. Una alumna de la universidad se acaba de retirar ahorita este año, porque el teléfono celular, de tanto utilizarlo, le quemó el cerebro. Y tiene promedio de vida contado. Se retiró este año. Yo lo supe, yo no estoy aquí, pero no sé si las autoridades lo saben, pero yo lo supe, porque siempre me dediqué, y esa fue mi experiencia agradable, a dar educación integral. De decirles cómo se forman. Una alumna una vez vino a malinformarme con el coordinador, el licenciado Orlitia, porque yo les daba clases de etiqueta. Cuando yo miraba que llevaban mal vestidos, cómo arreglarse el estudiante. Y vino a decirle que yo quería obligarlos a que se vistieran como yo decía. O sea que las experiencias desagradables y agradables fueron a la vez. Me realicé como maestro sin el ánimo y sin la vocación de ser maestro. Y por último, la más agradable de todas, hoy fuera de lugar, todos aquellos personajes que en una u otra forma tuvieron roces conmigo, hacen comentarios muy positivos de mi persona, de la calidad con que los serví, con que los atendí siempre. Licenciado, ¿qué mensaje usted envía a todas aquellas personas
que a las nuevas generaciones que están incorporándose o están por incorporarse a la Universidad de San Carlos? Mire, el mensaje para ellos no creo que tenga sentido. El mensaje sería para los padres de familia, porque yo tengo la mentalidad de que hoy estamos destruidos moralmente, y usted sabe, pandillas, asaltantes, etcétera, narcotráfico, consumo de drogas, todo. ¿Cuál es el problema? Han fracasado 3 instituciones. ¿Cuáles serán? Número 1, el hogar. Pero hablemos. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? La discusión eterna. La discusión eterna. ¿Por qué? Hace 50 años para acá, menos, 30 años, 35 años para acá, se empezó a destruir la realidad y la exquisitez, la mística del maestro en el proceso educativo. Por eso dice mi palabra eso. Entonces, ¿qué empezamos a formar? A formar malos profesionales, a formar malas conciencias, a formar malos cerebros, a formar malas costumbres. ¿Y ahora qué sucede? Estos personajes llegaron a ser padres, formaron hogares. ¿Qué le pueden dar a un hijo? Llega su hijo, papá, aquí le regalo estos 2,000 quetzales. Gracias, papadito. No le preguntan ni de dónde lo sacó. Yo llegaba, me regalaban una ficha, mi tío, mi primo, mi amigo, mi vecino, cuando yo estaba pequeño, me recuerdo. Y le tenía que ir a avisar a mi papá y mi mamá que me habían regalado una ficha de 2 centavos. Y todavía mi mamá me agarraba de la mano y mi papá iban a preguntar si era cierto que me habían regalado la ficha. Ahora no. Oye, usted no le pregunta, usted mismo manda al hijo a que robe y que le lleve. Ahorita, ¿qué está pasando en Guatemala y en el mundo? Estamos en un problema serio. ¿Por qué? Porque los padres están llevando pan con sangre a su casa. Están alimentando a sus hijos con pan con sangre. ¿Qué podemos hacer? Pero se acabó. Problema, siempre le digo, el maestro es responsable por no haber formado integralmente. No importa que esté en la universidad. Número 2, la escuela. Porque formó mal a las generaciones pasadas, las que llegaron a ser. En el futuro, familias integradas o desintegradas. Y la última, con las que yo no comulgo, que soy enemigo de ellas, la religión. 3 instancias que han fracasado en Guatemala, por eso estamos como estamos. Si usted me preguntara y usted piensa que Guatemala se va a componer, solo que venga Fidel Castro y que haga lo que hizo allá. Bueno, señores, se alinean todos, ¿no? Fidel Castro acabó con todos los ladrones, los fusiló. Como hacen en China. En China acaban de ahorcar, porque allá ahorcan en el parque a los corruptos, al ministro de Trabajo Social. Al ministro de Trabajo Social lo ahorcaron porque recibió una mordida. Y mira aquí la Rosana Valdet cantoneándose todavía. ¿Qué quiere usted que esperemos de nuestra sociedad así? Una dictadura de derecha, de izquierda, proletaria, capitalista, no importa, una dictadura. Ahorita cualquiera le tapa a usted el paso, que porque se hizo un hoyo en media calle y ya le taparon el paso. Usted va con necesidad de algo. Dejemos la necesidad, que hay necesidades exigentes, pero una necesidad de enfermedad, como si han muerto porque no dejan pasar las ambulancias. Los maestros ya tienen 2 cadáveres en su conciencia. Y ahorita, la última huelga que hicieron en Occidente, tienen los campesinos un cadáver en su conciencia. En las ambulancias no dejaron pasar las ambulancias. Nosotros protestábamos antes. Los mejores sindicatos fueron Salud Pública y Correos y Telégrafos. Yo fui secretario del sindicato de Salud Pública, pero yo ponía el dinero de mi bolsa para ir a Guatemala. Le pedía permiso a mi jefe, el doctor Rodolfo Yerenabel, y yo trabajaba en el hospital. Y todavía me decía el doctor, le doy permiso, pero cuando regrese venga a hacer el trabajo. Yo salía a las 10 de la noche al hospital, llegaba a las 3, 4 de la tarde aquí de regreso y me iba a meter al hospital a ordenar las historias clínicas para el día siguiente, para que estuvieran listas, y salía a las 10, 11 de la noche hasta que daba el trabajo. Esos éramos los sindicalistas. Ahora tenemos a Lara en Salud Pública. ¿Cómo es posible que haya 2.830 y pico de sindicalistas que no trabajan? Les pagan por no trabajar, igual que el huevón de Joviel Acevedo.
¿Y cómo es posible que a los sindicatos le den 82 millones de quetzales para viáticos? En salud pública y en educación no se diga. Nosotros no éramos así. El líder tiene que ir adelante de sus ovejas, guiándolas. Entonces, tal vez esa es la filosofía que yo marqué de mi época y me siento tan satisfecho a mi edad de haber vivido la generación anterior, viví la mía y estoy viviendo la de hoy. Puedo hacer una comparación de las tres generaciones. Usted lo mencionaba, a los 13 años vino a Jutiapa, Ajá. logró destacarse en varios campos. A nosotros especialmente nos consta su trayectoria en la universidad, precisamente por eso le buscamos para conocer un poco más sobre la historia. ¿Cómo le gustaría que algún día lo recuerden? Me gustaría que recordaran mis obras y que hicieran buen uso de ellas, que le sacaran provecho a mis obras. Grupo Scout, Casa de la Cultura, Universidad de San Carlos, tanto infraestructura como el centro universitario, la creación del centro universitario. Y he sembrado con mis estudiantes de EPS, hemos sembrado más de 100.000 arbolitos. Lamentablemente hemos rescatado un 30% más, pero hicimos algo. Y me gustaría que me recuerden como una persona honesta, honrada, que nunca me le arrodillé a nadie, como dicen, que no le pido pan al hambre ni cobija al frío, que soy humano, que soy exigente y que soy vertical como un tubo. Mis manos no están manchadas, no tengo colas machucadas. En 36 años de coordinador aquí en la universidad pude hacer dinero, como ha sido en otros lugares. Luis de Paso no tiene lo que le ha costado. Licenciado, ya para despedirnos, un mensaje para todas aquellas personas que forman y otros que aún seguimos siendo parte de la Universidad de San Carlos como estudiantes. Un mensaje en relación a, no sé, a superación o algún tema en especial que usted quisiera lanzar a toda la gente que nos puede escuchar o que nos va a estar viendo, para algún aspecto importante que se deba de tomar en cuenta dentro de lo académico y lo moral. Sí, dentro de lo académico yo les invito para que se superen cada día. Lo más importante en un ser humano es leer, leer y leer. Muchos se van y salen hablando de que el maestro tal no sirve, que no funciona por tal cosa. Bueno, ya somos grandes, ya somos adultos, somos maduros. Si viene usted a la universidad, véase en el espejo. Si ese maestro no sirve, ¿quiere ser usted igual que él? Y si viene un buen maestro, ¿quiere ser usted igual que él? Eso se debe de preguntar el profesional, el estudiante universitario. Por una parte, no abandonar la bendita casa de estudios que le dio el CEP, porque si usted ve, en educación fundamentalmente hay harta cantidad de profesionales que por el título de maestros o de licenciados, que hay unos que hasta son maestrías ya, unos que ya tienen doctorados, han ostentado buenos cargos. Que no se olviden de sus compañeros, que hagan como el juramento landivariano, que si llega uno de la landívar y se mete en un lugar, jala solo de la landívar. Nosotros no, nosotros nos tiramos igual que las dos ollas de cangrejos. ¿Verdad? El cangrejo guatemalteco no hay necesidad de ponerle tapadera, pero cuando uno quiere subir, el otro lo jala. En cambio, el cangrejo europeo no, hay que taparlo porque todos se van juntos, uno le hace culas al otro. Así somos nosotros en la universidad. Que la universidad es buena por sus principios, porque no le voy a decir, ahorita me dio risa a mí esa planificación que hicieron, pero si la universidad está también más corrupta que el gobierno. La corrupción no significa solo de robar dinero, no es eso. El término corrupción significa no cumplir con las leyes, violar las leyes, cualquier ley que haya. La persona que viola una ley, pues, la ley, eso dice el diccionario, no lo digo yo. Entonces, también en la universidad debemos tomar conciencia. Cuando somos estudiantes, somos incendiarios. Cuando somos profesionales, somos bomberos y nos unimos a la corrupción. Que no olviden nuestra casa de estudio. Yo, por ejemplo, mire la edad que tengo y yo siempre me pongo mi capucha y siempre voy. Y voy viendo que no hagan alguna acción fuera de lugar, porque usted se dio cuenta durante toda mi administración y hasta la fecha, yo siempre le llamo la atención a los estudiantes que hacen algo fuera de lugar. Nos critican que nos tomamos los shots. ¿Y cuántos bolos no hay? O sea que nosotros somos de los bolos
que no tenemos conciencia, que no tenemos vergüenza tal vez, que no somos hipócritas porque chupamos y no nos importa que bebamos. ¿Ah? Pero aquellos grandes personajes que hasta zurrado se lo llevan en palomita, se lo llevan los guardaespaldas, los meten al carro blindado y la gente no se da cuenta, también son burlos. Entonces no nos pueden criticar porque los universitarios nos tomamos los traguitos. Yo amo mucho la universidad. Hay un principio que dice, si no mal lo recuerdo, que no es lealtad, y yo soy muy leal. A mí la lealtad y la honradez son dos principios, dos pilares fundamentales de mi vida. Y lealtad no significa eso, no decir lo que anda mal. Y eso es lo que no le gusta a la gente. Ese fue parte de mi práctica educativa en la universidad. Abrirle un oído para que aprenda a escuchar lo dulce para usted. Y abrirle el otro oído para que aprenda a escuchar las críticas y que aprenda a aceptar la realidad y lo que usted es. Porque todos, usted es bonito, usted es inteligente, usted es simpático, usted no tiene defectos, yo lo aprecio. Cuando usted da la vuelta se quedan hablando de usted. Entonces, hay que enseñarle a la gente que sea honesta. Eso enseñé yo en la universidad. Y me fue muy bien, porque les soy honesto. Me mandan mensajes para el día del maestro, me mandan mensajes hasta para el día del padre. Y hay alumnos que constantemente me están saludando. Tengo unas amistades tan grandes hechas en la universidad, fue mi vida y es una de las experiencias. Tengo muchas, no solo una, tengo muchas experiencias grandes. Cuando me encuentro con un ex universitario, un ex alumno o un ex compañero de trabajo, es tan agradable que me dan ganas de sentarme y ponerme a platicar todo el día con ellos. Yo le agradezco a usted, honestamente, licenciado Luis Vecinos. Yo lo conozco, la calidad de persona que usted es y que este programa se interese por sacar cosas educativas, cosas culturales, cosas promocionales. Pero tenemos que pensar también que la cultura de los pueblos es parte de nosotros. Nuestras acciones son las que conforman los hechos, y los hechos de un pueblo es lo que transforma la cultura. Entonces tenemos que educar a la gente en ese sentido. ¿Dónde estamos fallando? En conclusión, la educación está por los suelos. La educación es la que nos está llevando a la debacle. Y por eso dice uno de mis últimos pensamientos. El apocalipsis de la educación es la mística en el docente. Muy bien, gracias licenciado. Nosotros le agradecemos, también lo felicitamos por todo el trabajo que ha realizado. Nos sentimos orgullosos, Jutiapaneco adoptado. Adoptado, porque, sí, tirado con onda. Sí. Sin embargo, ha hecho mucho más que personas que somos de acá de Jutiapa. Le agradecemos de verdad enormemente. Recordamos mucho de todas esas enseñanzas que se produjeron acá en los salones de estudio, desde lo más sencillo, desde cómo sentarse en el aula, desde cómo desgobernar un libro, muy bien, sí. hasta cómo comportarse en el campo profesional. De verdad nosotros estamos muy agradecidos, lo felicitamos, no solo por lo profesional, sino por todos estos regalos que usted le ha dado a la Facultad de Humanidades y a la Universidad de con su trabajo y con los, no juegos, con el encuentro, con los encuentros nacionales humanistas hoy, que se estarán realizando muy pronto acá en Jutiapa. Para nosotros un gusto. Muchas gracias, licenciado. Solo para terminar la última, se me olvidó un dato muy importante que es historia para Jutiapa. En 1969 inició el programa de profesorado de enseñanza media en pedagogía y ciencias de la educación, después se transformó en otras especialidades. Pero el PILIP 78, en el mes de septiembre de 1978, surgió la primera carrera de licenciatura en pedagogía a nivel nacional y fue Jutiapa el pionero. Aquí la abrieron. Se inauguró en Jutiapa. Sí, a nivel regional, esta sede era regional, cubría Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa. En el 78. Desde el 69. Desde el 69. Después vinieron nosotros. La licenciatura fue a partir del mes de septiembre de 1978. O sea, 9 años después, 10 años, contado el 69, 10 años después de fundada la sede con la carrera de profesorado de ciencia media en pedagogía. Licenciado, gracias por su tiempo, Gracias por toda esa licenciado información, Rocío. gracias por la playera. Vamos a colocarla de nuevo para que las cámaras puedan tener una imagen. Con esta
imagen de lo que es la playera que fue obsequiada, gracias al licenciado. Nosotros despedimos este programa, gracias a usted por vernos a través de los diferentes canales, a través de internet, por medio de www.itvchannel.com, canal 16 en Santa Catarina Mita, el 101 de Projection TV a través de iRadio y el canal 75 también de Catacable, tu ventana.